¿Cómo nace tu vínculo con el arte y especialmente con el teatro? Bueno, eso fue cuando yo vine a vivir a San Cayetano. Yo vine acá el 6 de marzo de 1984. Y justo ese año se abrió la inscripción para anotarse a un taller de teatro, que hacía años que no se hacía. Bueno, me anoté, se anotó muchísima gente, como siempre sucede, muchísima gente dejó, y bueno, yo quedé para siempre en el teatro, y en ese entonces lo que se empezó a hablar era de hacer una obra, porque existía la comedia municipal, y bueno, hicimos una obra de teatro con Tulio Cosentino, que se llamó Cuidado con las bonitas, y que yo debuté en esa obra de teatro. ¿Pero no tenías intereses previos vos? Sí, pero en las ciudades es mucho más difícil. La ciudad de Mar del Plata es una ciudad que es bastante cerrada en el sentido de conseguir lugares, gente. Si vos no conseguís amistades a través de tu trabajo o del estudio, es difícil relacionarse, por más que yo estuve 20 años en Mar del Plata. Y además el día, el trabajo, los chicos, siempre los fui dejando en segundo lugar. Cuando vine acá tenía otras posibilidades, y bueno, las aproveché. Digamos que tenías alguna participación previa en algo. No, por eso te digo que debuté en el teatro acá, cuando vine a vivir acá. O sea, siempre era como una expresión de deseo. Tengo ganas de hacer teatro, pero nunca se concretaba. ¿Y cómo fueron esos primeros ensayos? Bien, buenísimo. Además la gente me recibió bien, ya había varias personas de los que hacían ya teatro hacía años, como Luis Travaglia, estaba en esa obra, Marcelo Pérez, Soledad Cosentino, la Gauchita Nievana, la chiquita que falleció después. Había varias personas que ya hacía rato que hacían teatro, la hermana de Luis, Gloria. Bueno, yo me sentí muy bien. Nunca extrañé, nunca nada, así que bien, me encantó además. Y después de esa primera obra me imagino que ya después prendió esa efervescencia. Sí, y después además, mientras no volvimos a hacer otra obra con Tulio, se acercó Arnaldo Giancalini, el gran juntador de gente para teatro, y también hice teatro con él. ¿Qué obras fueron digamos, son las años 80? Donde la democracia recién parecía que retornaba y no se sabía si era frágil o no. Sí, con Arnaldo hicimos dos obras cortas, una se llamó La bolsa de agua caliente, que también estaba Daniel Salina, el hermano del chico que también falleció, y otra obra que era de un autor italiano, que no me acuerdo ahora ya cómo se llama, y después con Tulio hicimos Los hermanos queridos, en el año 86. Y en el 87 Vamos a contar mentiras, que como se hizo para las escuelas, todo el mundo se acuerda mucho de esa obra hoy. Fue, digamos, para el teatro sancayetanense quizás una de las tantas bisagras de esa obra, ¿no? Sí, probablemente porque era una obra divertida, pero era una comedia clásica, digamos, y a partir justamente de ese momento fue cuando yo dejé de hacer teatro, porque empecé a viajar a Tres Arroyos, a Pringles, con Alberto Pereira, que ya se escuchaban otras voces, se tenía una mirada puesta sobre el teatro diferente, de lo que era salirse del teatro puramente tradicional y comenzar a trabajar en la calle, en otros espacios, digamos. Ahí también yo empecé con la murga, mucho teatro callejero, entonces ya venía con la cabeza diferente y ya no me quería enganchar otra vez a obras de 2 horas, 2 horas y media, que no me interesaban tampoco. Y tampoco el formato clásico del teatro en la sala, sino salir un poco a... Claro, exactamente. Ya una vez que pisé la calle, digamos, no digo que no me gusta hacer una obra en el teatro, ni que no voy a volver a hacer, para nada, no estoy diciendo eso. Pero bueno, vi otras maneras, otras formas, hablé con otras personas, entonces la cabeza mía cambió al respecto. Y además, lo que decíamos recién, ¿no? Cuando la democracia se afianzó, también se escuchaban otras voces. Exactamente, sí, se escuchaban otras voces y se hacían reclamos a través del teatro, se abría la cabeza de la gente, digamos, ¿no?
Y bueno, eso tampoco estaba muy bien visto acá en San Cayetano. Cuando hicimos en el año 88, que venía Beto Pereira a hacer un seminario acá, se hizo el primer encuentro teatral de San Cayetano, que fue muy discutido y que, bueno, muy peleado porque lo más conservador de nuestro pueblo estaba en contra de todas las manifestaciones artísticas que se presentaron en ese momento con gente que venía de afuera. Y de ese encuentro creo que todos los que eran de una manera actores o directores no salieron de la misma manera. Unos, no. Digo, los más progresistas tomaron algo de los conservadores y viceversa, ¿no? O al menos se discutió. Hay una línea acá en el teatro, digamos que hay como una línea, lo tengo que decir así, porque es esa línea que dejó muy marcada Tulio también, que fue un hombre que hizo muchísimo por el teatro, que convocó muchísima gente joven, que trabajó arduamente, pero que él tenía una mirada sobre el teatro muy a lo tradicional, a no producir esos cambios que luego se vinieron produciendo en el teatro, ¿no? Con esos movimientos políticos y demás. Inevitablemente la política se mezcla con el teatro en algún momento. Porque todo es política. Esa cosa de cuando la gente dice, no, pero yo no quiero que sea nada político. Si ya estar vivo y opinar es hacer política, digamos. Sí, pero ya más abiertamente, ¿no? El teatro dejó de, como decíamos, ese formato de entretener nada más para empezar a no, y además por ahí puede ser igualmente divertido hacer algo, una comedia, hacer algo divertido, pero que tenga un fundamento en algún momento, que tenga algo que lo hace diferente, digamos. Y eso de hacerlo sobre los espacios distintos, otros espacios, cualquier espacio, en el cualquiera se puede hacer teatro. Me imagino que habrás estado en la sala llena del teatro y también en lugares en la calle que a veces la gente pasa y por ahí pasa inadvertido. Sí, o en lugares pequeños para una determinada cantidad de público, como lo hicimos con nuestro grupo Altacho Bardo Teatral. Ya decíamos, bueno, ¿esto para cuánta gente es? Queremos tanta gente, y lo hacíamos en un espacio así. Entonces, digamos, con otro propósito, tener a la gente más cerca. En algún momento también formaste jóvenes. Sí, bueno, estuve en un taller de teatro para adolescentes en la Casa de la Cultura y también simultáneamente en el CAJ, que yo también daba juegos teatrales en el CAJ, y también en el Envión, o sea, todas esas recorridas de lugares donde yo estuve con muchos adolescentes, en todos se hizo teatro en algún momento. La recepción en los jóvenes es todo un descubrimiento para ellos, ¿no? Es un descubrimiento, y hay que también uno tiene que estar trabajando mucho, porque el joven se aburre fácilmente, más en esta época que están mucho con la tecnología y demás, pero bueno, hubo momentos en que yo tuve muchos alumnos en la Casa de la Cultura, y lo más extraño que tenía muchos alumnos varones, que no es muy común, varones haciendo teatro en talleres cuando son tan jóvenes, pero sí, hubo muchos. Con algunas experiencias también en torneos juveniles. En los torneos juveniles, después se hicieron obras de teatro acá en el teatro, justamente con los chicos, como muestra de fin de año.